Jorge, comenzamos esta entrevista pues preguntándote para que nos ayudes a situarnos en dónde nos encontramos. ¿Cuál es la situación actual en México en términos de fosas clandestinas y lo que se ha llamado como tal crisis forense? Claro, pues frente al tema de fosas clandestinas, desde la Universidad Iberoamericana, junto con otras dos organizaciones, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y Artículo 19, hace poco sacamos una segunda edición de un informe que se llama Violencia y Terror, hallazgos sobre fosas clandestinas en México, que justo este informe lo publicamos por primera vez hace 2 años, que tenía la intención de esto, ¿no? Dar como un panorama general respecto a la situación de fosas clandestinas en el país. Lo que concluimos en esa primera edición y que podemos concluir desafortunadamente para esta segunda edición es que el hallazgo de fosas clandestinas se ha convertido en un hecho recurrente y extendido en la mayoría de las entidades del país, ¿no? El informe lo que documenta son hallazgos de fosas observados por la prensa o por las fiscalías o procuradurías estatales y la PGR. Y bueno, por lo que observa la prensa, 23 estados han tenido hallazgos de fosas clandestinas desde 2009 a 2016, y lo que nos reportan las fiscalías o procuradurías estatales son 24 estados que también han tenido hallazgos desde 2006 a 2017, ¿no? Las cifras cambian un poco, sobre todo por las metodologías y como nosotros tenemos que confirmar la información de las diferentes fuentes, pero por ejemplo de 2006 a 2017 las fiscalías reportan más de 1.606 fosas clandestinas con 2.489 cuerpos que se han exhumado en 24 entidades. Y por su parte la prensa nos reporta un total de 618 fosas clandestinas con 1.829 cuerpos y 45.381 restos. Esta cifra podría aumentar a 817 fosas con 2.229 cuerpos y 93.293 restos o fragmentos también en 23 entidades. Tenemos que tomar en cuenta que a pesar de que sí son números bastante altos, pues solo estamos documentando una fracción de un universo que es mucho más grande, ¿no? Esto puede ser que ha habido fosas clandestinas que a lo mejor se han observado, pero que no han sido reportadas o por la prensa o por la fiscalía, o que sí, desafortunadamente también faltan fosas clandestinas que todavía no se han encontrado, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos documentando nada más una fracción de un universo que es más grande. Respecto a la crisis forense, pues va un poco de la mano, ¿no? Sabemos que el país desafortunadamente también está rebasado en temas de identificación. O sea, no es nada más encontrar las fosas clandestinas, sino también después vienen todo un proceso más amplio, ¿no? Porque primero es acercarte al sitio, recuperar los restos de las personas que están ahí, trasladarlos a los diferentes CEMEFOS, a los institutos periciales y forenses de las entidades, y realizar las identificaciones a través de diferentes técnicas. Lo que sucede en México es que, por ejemplo, no todos los estados tienen las capacidades para identificar tantos cuerpos y restos que se han encontrado, ¿no? Uno, porque no hay las capacidades técnicas, a lo mejor ni siquiera tienen, por ejemplo, bases de datos genéticas o sistemas AM/PM que se les conocen, antemortem, postmortem, o inclusive no tienen el personal tampoco capacitado, ¿no?, para hacer las identificaciones. Entonces, pues sí, eso es como el panorama general, ¿no? Tenemos desafortunadamente muchos cuerpos de personas que se han encontrado en fosas clandestinas, y también estamos rebasados en cuanto a temas de poder identificar a esas personas. Y no solo es el tema de las fosas clandestinas, sino que también tenemos el problema de las fosas comunes, que las fosas comunes son pues estos cementerios o lugares que tienen permiso del Estado para enterrar cuerpos de personas que no han sido identificadas o que no fueron reclamados por sus familiares, pero que sabemos que también hay ciertas irregularidades en esos sitios, ¿no? Entonces sabemos que también se tienen que hacer programas de exhumación para las fosas comunes y exhumación e identificación, ¿no? Entonces no solo es el problema de las fosas clandestinas, sino el problema de las fosas comunes también. Algo importante, bueno, que ustedes compartían respecto al proceso, tanto de metodología como de recuperación de la información, del trabajo que ustedes realizaron desde el nivel, estos dos que llevan, además lo que se compartía desde la experiencia de los periodistas, las periodistas que han trabajado en el caso de la recuperación de datos sobre fosas, pues ustedes decían un planteamiento muy interesante, dos hipótesis que nos presentaban sobre cuáles son las razones
razones por las que nos encontramos en esta situación, y de manera particular sobre la ausencia quizá de datos homologados para clasificar el tema de las cosas, sí, como las cosas como tal, el tema del registro, la difusión o incluso la publicación de esta información para que se publique y sea para la sociedad en general o para los colectivos de víctimas y de familiares. Nos gustaría mucho que nos compartieran pues, este planteamiento que hacen. Claro, sí, documentar las cosas clandestinas por ambas fuentes es difícil, ¿no? La prensa tiene sus retos y las cifras oficiales tienen sus retos. Respecto a las cifras oficiales, pues el problema sobre todo es lograr que nos den la información, ¿no? Las procuradurías o fiscalías estatales y también la PGR, pues como funciona es, hacemos solicitudes de acceso a la información, preguntando por cuántas fosas se han encontrado, con cuántos cuerpos y restos o fragmentos, en qué municipios, si hay averiguaciones previas, por ejemplo, que se hayan iniciado por los hallazgos de estas fosas clandestinas. Pero sí hemos notado problemas en cómo nos proporcionan esta información o inclusive situaciones en donde no nos quieren reportar esta información, ¿no? Y sí hemos manejado sobre todo dos hipótesis. Una es que los estados desafortunadamente no han encontrado la importancia de tener un registro sobre hallazgos de fosas clandestinas, es decir, no ha habido un esfuerzo para sistematizar de manera adecuada esta información. Entonces lo que creemos que puede suceder es que pues tienen pues más o menos un registro, pero que no está homologado a ciertos criterios nacionales o inclusive criterios locales. Entonces haces una solicitud de información y te entregan ciertos datos y puedes hacerla, no sé, 2 meses después y te entregan otros datos, ¿no? Entonces esto te habla que en realidad no hay una sistematización adecuada de la información. O la segunda hipótesis, que puede ser más grave, es que ha habido justo una política en no proporcionar información relacionada con graves violaciones a los derechos humanos, que creo que en realidad podemos estar hablando de ambas, ¿no? Lo que están sucediendo, dos cosas, y sobre todo también se vio ahora con la segunda actualización de este informe, ya con la participación de Artículo 19. Lo que Artículo 19 hizo fue hacer una solicitud de acceso a la información pública a la PGR, bueno, ahora a la Fiscalía General. Y lo que sucedió fue que la PGR dijo no les podemos proporcionar información sobre fosas clandestinas porque podrían entorpecer las investigaciones que estamos llevando a cabo por estos hechos, ¿no? Entonces, Artículo 19 metió un recurso de revisión ante el INAI. El INAI desafortunadamente resolvió a favor de la PGR diciendo sí, efectivamente esa información no se puede publicar porque puede afectar las investigaciones, ¿no? Entonces, pues Artículo 19 tuvo que llevar el proceso hasta un juzgado para que el juzgado ya dijera, es como esta información relacionada con graves violaciones a los derechos humanos, pues la sociedad tiene derecho a conocer qué ha sucedido, ¿no? Y se puede entregar esa información de forma estadística. Entonces sí, pues ya Artículo 19 ganó el proceso, pero lo que ha sucedido también es que la PGR ya está obligada a entregar información sobre fosas clandestinas, pero con cada entrega los datos van cambiando. Inclusive, por ejemplo, dentro del mismo año, puede ser que en 2015 nos den un número de fosas y un número de cuerpos en la primera entrega, y en la segunda entrega para el mismo año cambió totalmente, ¿no? Entonces, pues son estos juegos, ¿no? De incertidumbre en las cifras, no hay certeza, y sí manejamos sobre todo las dos hipótesis, ¿no? Que o hay una política que no quiere proporcionar esta información, sumado a que tampoco hay conocimientos ni un esfuerzo sistematizado verdadero por recopilar esta información. Otro tema que es importante para nosotros tiene que ver con algo que ustedes nos planteaban y que nos parece sumamente interesante sobre esta también teorización alrededor de las cosas clandestinas, sobre la práctica del Estado y sobre quienes perpetran estos crímenes. Y ustedes nos planteaban esta pregunta: ¿qué interés existe para inhumar? ¿Para qué y por qué se inhuma en México? Sí, pues las fosas clandestinas hay que verlas como una técnica, ¿no? No solo con lo que ha pasado aquí en México, sino también donde ha habido hallazgos, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Centroamérica, en Colombia, pero también, por ejemplo, en Europa, ¿no? Con lo que sucedió en la ex Yugoslavia. Las fosas, pues desafortunadamente justo nos enseñan como capacidades y modus operandi de los perpetradores, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de lo que pasaba, no sé, en la época de los 70s, en las dictaduras del Cono Sur, pues por lo menos tenías un poco de claridad de quiénes podían ser los posibles perpetradores, no había una responsabilidad directa del Estado porque se asumían
que las personas que eran desaparecidas pues eran opositores políticos, ¿no? Aquí en México pues es más complejo el fenómeno de la violencia porque son muchos actores los que la están cometiendo. Entonces, pues primero es identificar quiénes son los posibles responsables de cometer las inhumaciones, pero sí, por lo menos nosotros creemos que las fosas clandestinas cumplen ciertos roles, ¿no? Transmiten ciertos mensajes a través, pues desafortunadamente, de la desaparición y después de cómo se enseña el cuerpo en una fosa clandestina, ¿no? Uno puede ser una forma de control territorial, de limitación territorial, es decir, si se encuentra una fosa clandestina en un municipio, en una localidad, en una región, pues puede ser que el perpetrador esté marcando su territorio, ¿no? De, bueno, este es mío, pues tú cruzas hasta acá o tú cruzas hasta acá, ¿no? Otra forma, pues es también una forma de pedagogía, ¿no? Y es lo que hemos visto también, por ejemplo, con la experiencia colombiana. Lo que pasaba en Colombia es que las fosas clandestinas, pues era la culminación de una serie de aprendizajes que llevaban a cabo los paramilitares sobre cómo ejercer dolor y sufrimiento en los cuerpos de las personas, ¿no? Que al final, pues se terminaban enterrando en una fosa clandestina. Entonces, pues eran un mero instrumento pedagógico para enseñar a infligir dolor, ¿no? También pues tienen otros mensajes como sí, pues generar un estado de terror dentro de las comunidades en donde se hallan las fosas clandestinas, ¿no? Y pues por último también creemos que son un alarde pues de la impunidad y de la falta de investigación que hay en el país, ¿no? Es decir, puedo hacer una fosa clandestina porque sé que las capacidades de investigación e inclusive de identificación son muy deficientes en el país, ¿no? Entonces yo puedo seguir utilizando esta técnica porque en realidad no ha habido, desafortunadamente, pues cómo determinar las responsabilidades de quienes las están cometiendo, pero sí, las fosas clandestinas también te pueden dar muchas pistas, por ejemplo, de la capacidad organizacional de los grupos que las están realizando, teorizar sobre también la posible responsabilidad que han tenido actores estatales, ¿no? Quizás por acción o quizás por omisión, pero sí podemos también mencionar que puede haber una relación de las fosas clandestinas con graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, que también esto implica que haya grados de responsabilidad estatal. Justo la siguiente pregunta va en ese sentido. Ustedes nos lo hacían saber. ¿Cuál es el papel del Estado en esta práctica de la inhumación clandestina, justo en el sentido de lo que nos comentabas? Pues sí, es esto, ¿no? Si hay hallazgos de fosas clandestinas, pues es la culminación de una serie de violaciones a los derechos humanos de las personas, ¿no? Y se han documentado ya también participación pues de actores estatales, no solo en hallazgos de fosas clandestinas, que sí los ha habido. Por ejemplo, ha habido recomendaciones de la CNDH respecto a la participación de actores estatales en inhumaciones clandestinas, pero pues también en casos de desaparición forzada o de tortura o de ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Y precisamente por las condiciones de violencia y las diferentes formas en cómo se ha movido la violencia en el país, pues podemos teorizar que también ha habido, o generar hipótesis de que también ha habido participación estatal en algunos de los casos. Obviamente, lo que yo te preguntaría, ¿cuáles son los retos que tiene el Estado en esa materia? Sí. Ya habíamos hablado sobre el tema de identificación, pero también la crisis que existe de estos entierros, bueno, de la falta de datos alrededor de esto, frente al informe o este informe que se presenta Claro. al Sistema Nacional. Sí, pues creo que ahorita el reto más importante es continuar con la implementación de la Ley General contra la Desaparición Forzada, ¿no? Recordemos que la ley entró en vigor en enero del año pasado, pero la implementación sigue bastante retrasada. Por ejemplo, tenemos el Programa Nacional de Búsqueda y el Programa Nacional de Exhumaciones, que son uno de los instrumentos más importantes que tiene la ley y que es necesario que ya pues se destinen los recursos suficientes y estén operando de manera adecuada, ¿no? Primero, para terminar de exhumar los cuerpos de las personas que son localizadas en fosas clandestinas, pero también los cuerpos de personas en fosas comunes,
sumado a los retos que vienen después para la identificación. Hace poco pues el gobierno federal a través del subsecretario de Derechos Humanos pues presentó este programa, ¿no? De donde se iban a crear 5 institutos regionales, en donde se van a destinar poco más de 400 millones de pesos para empezar con las labores de identificación y reforzar capacidades regionales, además de que se van a crear cementerios forenses también en diferentes regiones, se van a reforzar las capacidades en materias de bases de datos genética. Es necesario saber si estos 400 millones pues son necesarios o no, ¿no? Sobre todo es importante que conozcamos pues cómo es que llegaron a esta cifra y a partir de cuál fue el diagnóstico, ¿no? Para conocer cómo es que dieron con esta cifra y si no es suficiente pues saber después cuáles son los plazos a mediano y largo plazo, porque otro de los retos que desafortunadamente hay en México es que, a diferencia de otros países, pues las exhumaciones en otros países por lo general inician después de que ya pasó el periodo de violencia, ¿no? Aquí en México pues siguen desapareciendo personas, seguimos encontrando fosas clandestinas y que se suma pues al retraso que hay también en los CEMEFOS o personas que hay en fosas comunes, ¿no? Entonces sí creo que el reto más importante es que se siga con la implementación de la Ley General contra la Desaparición Forzada y pues sobre todo que también que se sigan reforzando las capacidades locales tanto en temas de búsqueda, por ejemplo las comisiones locales de búsqueda, que hay estados que todavía ni siquiera tienen una comisión local de búsqueda, pero también que se sigan reforzando las capacidades en temas de identificación, ¿no?